Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez hemos visto la primera de las utilidades que tienen las derivadas, como determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las funciones a través del signo de la pendiente de la derivada en ese punto, es decir, de la pendiente de la recta tangente, o lo que es lo mismo, la derivada de la función en ese punto, vamos a ver qué es lo que ocurre con los intervalos, o mejor dicho, con los límites de los intervalos. Porque claro, hemos visto precisamente en nuestro ejemplo que cuando yo, por ejemplo, tengo una función de este estilo, es decir, voy a pintar por aquí, tengo una función tal que así, en todo este intervalo veo que la función es creciente hasta que llego al punto donde a partir de aquí la función empieza a ser decreciente. Entonces vimos que en este trozo en el que la función era creciente, teníamos que, en este trozo de aquí para la izquierda, la pendiente de la recta tangente era mayor que 0, o lo que es lo mismo, que f' de x era mayor que 0, precisamente para todo x que estuviera a la izquierda de este punto, y a partir de aquí, para cualquier otro punto, la pendiente de la recta tangente tendría que ser menor o igual que 0, porque teníamos un intervalo de decrecimiento. Es decir, que de aquí para la derecha, f' de x tendría que ser menor que 0. Hasta aquí lo tenemos claro. Pero la pregunta es, ¿cómo identificamos el punto a partir del cual esto cambia y qué características tiene este punto? Es decir, ¿cuáles son las características que van a determinar que ese es el punto a partir del cual la pendiente deja de crecer y pasa a decrecer, o al revés? Porque si tuviéramos un intervalo que fuera, esto continúa por aquí y esto sigue tal que así, en este punto ocurriría lo mismo. Tendríamos decrecimiento constante con esa pendiente menor que 0, y a partir de aquí tendríamos crecimiento constante con esa pendiente mayor que 0. Pero ¿y este punto? ¿Qué características tiene este punto? ¿Qué podemos saber de él? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es definir lo que se conoce como un máximo o un mínimo. Si recordáis, ya habíamos definido anteriormente con respecto a el valor de la función que era un máximo y que era un mínimo. Cuando yo defino un máximo, supongo como el otro día un x1 menor que x0 menor que x0 y menor que x2, ¿ok? De tal manera que yo, por ejemplo, tendría aquí mi gráfica que haría una cosa tal que así, aquí caería x1, aquí caería x0 y aquí caería, por ejemplo, x2. De tal manera que x1, como podemos ver, es más pequeño que x0 y es más pequeño que x2. Entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir para que este punto x0 sea un máximo? Pues que el valor de x1 tiene que ser más pequeño que el valor de x0 y el valor de x0 tiene que ser más grande que el valor de x2, ¿ok? Precisamente para todas las x pertenecientes a este intervalo. Es decir, si yo tengo que x0 es máximo en el intervalo AB, esto que tenemos aquí deberá cumplirse precisamente para todo x1, x0 y x2 perteneciente al intervalo AB, ¿ok? Es decir, básicamente que la altura del punto x1, x0 y x2, es decir, que x0 siempre esté por encima de cualquier otro punto que pueda tener, ¿ok? Independientemente que esté a la derecha o a la izquierda dentro de ese intervalo AB, que AB, por ejemplo, podría ser aquí la A y la B, por poner un caso, ¿ok? Entonces, la altura de cualquier otro punto que yo coja por la izquierda o por la derecha siempre tiene que ser más pequeña que la altura del máximo. Vemos que este es el punto que está más alto de todos los que tengo alrededor. Es decir, que su imagen es la más grande de todos los puntos que tengo alrededor. Esto es lo que significa que sea máximo. Y en el caso del mínimo, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Pues lo mismo, pero al revés. Es decir, si yo tengo un mínimo, por ejemplo, puedo tener una función tal que así, donde aquí coloco mi x1, aquí tendré x1, aquí colocaré x0 y, por ejemplo, aquí voy a colocar x2. De tal manera que se sigue cumpliendo que x1 es más pequeño que x0 y es más pequeño que x2. Es decir, que voy avanzando allí en x. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que aquí las alturas de x1, x2 y x0 siempre va a estar más bajo que x1 y que x2, porque vemos que aquí cae la altura de x0, aquí cae la altura de x, en este caso 1,
y aquí cae la de x2. La relación que hay entre x1 y x2 nos da exactamente igual. Simplemente tenemos que saber que x1 tiene que estar a la izquierda y x2 tiene que estar a la derecha, para que se cumpla esta definición de aquí. Pero la relación entre sus alturas nos da exactamente igual. Lo único importante es que la altura del mínimo siempre sea la más pequeña. Es decir, que f de x1 tendrá que ser mayor que f de x0 y f de x0 tendrá que ser menor que f de x2. ¿Por qué? Para que la altura sea básicamente más pequeña que todas las demás. Y esto se tiene que cumplir para todo x1, x0 y x2 que pertenezca de nuevo al intervalo AB, que es el que estamos analizando. Supongamos que, por ejemplo, la A cayese aquí, y si esto continúa, la B, por ejemplo, cayese aquí. Eso nos da realmente igual. Entonces, si esto ocurre, tendremos que f de x tendrá un mínimo en, aquí arriba teníamos un máximo, pues aquí tendremos un mínimo en el intervalo AB, en el valor exacto de x0. ¿Ok? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto nos da un problema, y es que de esta manera, cuando nosotros tenemos la gráfica, sí que podemos determinar cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos, porque yo enseguida los veo. Aquellos puntos donde el valor es más alto que en ningún otro son los máximos, aquellos puntos donde el valor es más alto, es más pequeño que en cualquier otro, es el mínimo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo no tengo la gráfica, si yo solamente tengo la expresión analítica, de esta manera no puedo determinar los máximos y los mínimos. Pues al igual que para el crecimiento y el decrecimiento, hemos utilizado las derivadas o la pendiente de la recta tangente para ver exactamente dónde crecía y dónde decrecía, aquí también vamos a utilizar las derivadas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si os dais cuenta, justo en este punto, la recta tangente será una recta tal que así, ¿vale? Voy a ver si la puedo dibujar un poquito mejor, una recta tal que así. Y justo aquí en el máximo tendremos una recta tal que así. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que en este punto, justo en un punto máximo o en un punto mínimo, este es el máximo y este es el mínimo, la pendiente de la recta tangente será igual a 0. Porque si os dais cuenta, esta recta es una recta constante, es decir, y igual a k o y igual a n. Si recordáis, cuando teníamos la coordenada de una recta y igual a mx más n, si esta recta es igual solamente a n, significa que la m es igual a 0. Por lo tanto, no existe la pendiente, bueno, no existe, es igual a 0, y por lo tanto, en este punto, la pendiente de la recta tangente tendrá que ser igual a 0. Si recordamos lo que significaba la pendiente de la recta tangente, que recordamos que era la derivada de la función en ese punto que estamos analizando, tendrá que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente en este punto tendrá que ser estrictamente igual a 0. Justo en ese punto, la función ni crecerá ni decrecerá, ni al revés, ni decrecerá ni crecerá. Ese será un punto estático, en el que no tendrá ni crecimiento ni decrecimiento. Lo único que, en caso de que sea un máximo, pasaremos de pendientes de valores mayores que 0 a valores menores que 0, y en el caso de que sea un mínimo, pasaremos de pendientes de valores menores que 0 a pendientes de valores mayores que 0. Entonces, por seguir con la analogía que teníamos aquí arriba, si en el punto x1 estoy creciendo, f' de x1 tendrá que ser mayor que 0, porque su pendiente será positiva. F' de x0 tendrá que ser igual a 0, porque en este caso es un máximo. Y f' de x2 tendrá que ser menor que 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como estoy acercándome a un máximo, vengo creciendo por la izquierda y salgo decreciendo por la derecha. Entonces, ya sabemos dos maneras de determinar un máximo. Lo primero, aquellos puntos en los que la derivada sea nula. Y una vez los encuentre, tendré que determinar si ese punto es un máximo o un mínimo. Porque la condición de que la derivada sea nula se cumple tanto en el máximo como en el mínimo. ¿Qué ocurrirá? Que en el mínimo lo tendremos al revés. Cuando vengo por la izquierda, f' de x1 tendrá que ser menor que 0 porque vengo decreciendo, vengo con valores negativos de la pendiente. Justo en x0, f' de x0 tendrá que ser igual a 0. Y por último, en f' de x2, como saldré creciendo al salir del máximo, tendrá que ser mayor que 0. Por tanto, de esta manera, si se cumplen estas tres condiciones, f de x tiene un mínimo
en x igual a x0. Y en este caso nos ocurre lo contrario. F de x tiene un máximo en x igual a x0. Recuerdo, vengo creciendo por la izquierda, me voy a valores nulos y salgo decreciendo por la derecha, en el caso del máximo. Vengo decreciendo por la izquierda, me voy a valores nulos y salgo creciendo por la derecha a valores máximos. Y ahora sí que podemos determinar exactamente, solamente con la expresión analítica, cómo podemos determinar los puntos de crecimiento y decrecimiento, y concretamente los puntos máximos o mínimos, que se conocen como los puntos críticos. Es decir, los puntos críticos de una función, cumplen la condición de que f' de x en esos puntos es igual a 0. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos un punto crítico, porque una función puede tener más de un punto crítico, tenemos que determinar si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo lo determinamos? Viendo la derivada por la izquierda o la derivada por la derecha. ¿Ok? Si es menor que 0 por la izquierda y es mayor que 0 por la derecha, tendremos un mínimo. Y si nos ocurre al revés, si fuera mayor que 0 por la derecha y menor que 0 por la izquierda, tendríamos un máximo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de esta manera podemos determinar cómo calcular los valores que son críticos, en este caso los puntos en los cuales voy a tener máximos o mínimos, y después diferenciar entre cada uno de ellos. También tenemos otra posibilidad de determinar los valores máximos o mínimos de la función, que es básicamente fijarme en el valor que tengo a la izquierda. Es decir, voy a borrar por aquí. Supongamos que yo deduzco que un punto x0 es su derivada justo en ese punto es igual a 0. Por tanto, yo ya sé que en x0 tengo un punto crítico. Lo que no sé si tengo máximo o mínimo, esto no tengo ni idea de lo que es, pues puedo verlo de otra manera. Si cojo un punto por la izquierda que sea más pequeño que x0 y un punto por la derecha que sea más pequeño que x0 y calculo los valores de la función, mucho cuidado, no los valores de la derivada, que los valores de la derivada ya hemos aprendido cómo hacerlo. Si calculo los valores de la función, si ambos valores son mayores que el propio valor de la función en ese punto, aquí tendré un mínimo. ¿Por qué? Porque esto significará que yo estaré calculando el valor aquí y el valor aquí. Este será mi x1, este será mi x2, y aquí tendré x0. Si la altura de x2 y la altura de x1 es más grande que la altura de x0 para todo punto que esté a la izquierda para x1 y a la derecha de x2, entonces tendré que x0 tendrá que ser un mínimo. Y si me ocurre al revés, si ambos valores son más pequeños que x0, tendré un máximo. ¿Por qué? Pues por la misma analogía, pero al revés. Supongamos que tengo que esta es mi función, viene por aquí, esto es x0, esto es x2 y esto es x1. Como la altura de x2 y de x1 es más pequeña que la de x0, este punto tiene que ser obligatoriamente un máximo. ¿Por qué? Porque su función, es decir, el valor de la función, es mayor que el que tendrá x2 por la derecha y es mayor que el que tendrá x1 por la izquierda. ¿Ok? Esto de nuevo nos tiene que valer para todo x1 que esté a la izquierda de x0 y para todo x2 que esté a la derecha de x0. Por lo tanto, esto hemos de tenerlo muy en cuenta. Tenemos dos maneras de determinar si el punto que acabamos de encontrar, ese punto crítico, es mayor o menor que 0. Lo primero, teniendo en cuenta el signo de la pendiente de la recta tangente, o lo que sea lo mismo, el signo de la derivada a izquierda y a derecha, o comprobando los valores a izquierda y a derecha de la función. Por lo tanto, aquí podéis ver dos maneras de encontrar el significado de esos puntos críticos. Concepto muy nuevo, chicos, concepto muy útil que veremos más adelante con los diferentes ejemplos que veamos, y como siempre vamos a corroborar lo que acabamos de hacer en un caso práctico, es decir, en una función que vamos a representar y ver cómo funciona. Venimos aquí y ponemos, por ejemplo, igual que en el vídeo anterior, una función de grado 1, perdón, de grado 3, sea cual sea el grado, es decir, sea cual sean los coeficientes, por ejemplo, estos 3. Y aquí tendremos, de nuevo, colocamos un punto, colocamos la recta tangente que pase por ese punto y colocamos la pendiente. ¿Ok? Por tanto,
Como pudimos ver en el caso anterior, teníamos que aquí, en este trozo creciente, tenemos pendiente positiva. Según me voy acercando al máximo, porque veis que aquí tengo el máximo, según me voy acercando al máximo, la pendiente se va reduciendo. Según yo me acerco un montón, hasta que justo llego a este punto donde la pendiente es justo aquí, a ver si la puedo calibrar, justo en el valor que es nulo. ¿Ok? Ahí me parece que lo tenemos, aquí lo tenemos. Como podéis ver, justo en este punto, en el punto concretamente menos 0,87, aunque esto es lo de menos porque esto depende lógicamente de cada una de las funciones, justo en este punto la pendiente es nula. ¿Esto qué significa? Que justo ese punto, como podemos ver, es un máximo. ¿Cómo se puede comprobar? A la izquierda hemos visto que teníamos pendiente positiva, a la derecha tenemos pendiente negativa. Y nos ocurre lo mismo. Si yo, por ejemplo, cojo un x1 a la izquierda y un x2 a la derecha, cualesquiera, la altura de estos puntos es más pequeña que la altura del propio punto. Por tanto, como la imagen de x0 es mayor que la imagen de x1 y la imagen de x0 es mayor que la imagen de x2, simplemente tendré que este punto será un máximo. Por tanto, ya lo he podido comprobar de ambas maneras. Y ahora en el mínimo nos ocurría lo mismo. Vengo por la derecha, me vuelvo a ir muy negativo, sigo bajando la pendiente negativamente, hasta que me vaya acercando al mínimo. Según me voy acercando al mínimo, voy decreciendo, hasta que vengo por aquí al mínimo, y justo en este punto, a ver si puedo calibrarla para que me quede exactamente igual a 0. A ver... ahí la tenemos, ¿ok? No está perfectamente porque, como podéis ver, tenemos una aproximación, más o menos, pero yo creo que se puede entender, nos valemos, ¿ok? Tendríamos esa pendiente igual a aproximadamente 0 y me ocurriría exactamente lo mismo que antes. Como por la izquierda vengo negativo con la pendiente y por la derecha vengo positivo con la pendiente, es decir, como por la izquierda vengo negativo con la derivada y por la derecha vengo positivo con la derivada, puedo coger dos puntos cualesquiera, a derecha e izquierda, y ¿qué tendré? Tendré que la altura de dos puntos cualesquiera a la izquierda y a la derecha es mayor, es decir, que f de x1 es mayor que f de x0 y f de x2 es mayor que f de x0. Por tanto, como la altura de los dos es más alta, es más grande, tendré que este punto será un mínimo. Y si nos damos cuenta, según yo voy escapando con la gráfica hacia la derecha, me vuelvo a tener con pendientes positivas mayores que 0. Por lo tanto, tendríamos en efecto que nuestro punto sería exactamente un mínimo. Aquí tenéis, chicos, la relación entre la gráfica, la pendiente de la recta tangente y la derivada, tanto analítica como geométricamente, y vemos que en efecto todo nos cuadra. Así que, como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.